Estimados alumnos, tengo la oportunidad nuevamente de interactuar con ustedes en el desarrollo de las clases virtuales, esperando la comprensión de parte de ustedes y de esa manera empezar a desarrollar el tema. A continuación vamos a tener el desarrollo de la segunda clase de física, cuyo tema es estados de la materia. Los estados de la materia son 4. Primeramente el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso y el estado plasmático. Vamos a ocuparnos de cada uno en su desarrollo. Primeramente vamos a tocar lo que es el estado sólido. El estado sólido se caracteriza por la atracción de las moléculas con otras partículas que van a estar unidas en su cuerpo. Esta fuerza de atracción lo vamos a tener en cuenta a través de los siguientes ejemplos. El hielo, el chupete, una piedra o un helado. Entonces, ¿qué pasa? Que el chupete, el hielo, conjuntamente cuando se pone en la parte líquida y de acuerdo a la temperatura que es baja, inmediatamente se solidifica y se une esas moléculas y se pone sólida. Por eso dice que se mantienen unidas. Luego también depende de la forma que va a tener y luego la que va a ser definida. Esto tenemos que tener el volumen y la forma definida. En la mayoría de los casos es debido a la temperatura baja, por eso es que cuando es baja, inmediatamente la parte líquida se convierte en sólida. Y eso es lo que va a mantener la unificación para que se convierta en hielo, en chupete, de acuerdo a la forma que tienen. Otro también es de que las moléculas cuando están unidas van a estar en reposo y en una forma ordenada. Eso es lo que va a tener el estado sólido. El estado sólido también, la fuerza de cohesión va a ser mayor que la fuerza de repulsión. Por eso es de que, como dice, cohesión unidas, entonces el estado sólido va a mantener unidas a las moléculas de un cuerpo. Luego vamos a tener lo que es el siguiente estado, el estado líquido. El estado líquido, las fuerzas de cohesión y de la repulsión van a tener la misma intensidad. ¿Qué cosa quiere decir la misma intensidad? De que se van a mantener unidas. Entonces, al mantenerse unidas es lo que va a unificarse el estado líquido. El ejemplo tenemos el alcohol, el agua y la leche. Entonces, todos esos ejemplos son líquidos. ¿Por qué se caracterizan? Porque estos líquidos son elásticos y conforme van teniendo todo, se van colocando la forma de acuerdo al recipiente que lo contiene. Si yo coloco en una botella, el contenido líquido solamente va a ser de acuerdo al volumen, nada más. Y si tiene alguna forma disipada, también de igual manera. Luego las moléculas se van a encontrar en constante movimiento, porque este líquido conforme va pasando se va obteniendo su forma en movimiento y al estar en movimiento ya no va a ser unida, sino va a ser en una forma desordenada. Y de acuerdo también a otras características, se pueden extender en cualquier superficie. Se pueden extender en cualquier superficie. ¿Qué cosa quiere decir esto? Si por ejemplo viene una avenida de agua, inmediatamente esa avenida agarra su cauce y luego empieza a deslizarse por la superficie que ellos mismos han visto el cauce y ellos mismos siguen. Si hay una bifurcación, siguen sus ramales hasta que su extensión sea total. Entonces eso es lo que tenemos en cuenta. Luego también una caída de agua, de leche en el suelo, simplemente corre la parte de ahí y luego va teniendo la forma de extenderse en la superficie. En el estado gaseoso. En el estado gaseoso, aquí sí va a predominar la fuerza de repulsión. O sea, la fuerza de repulsión va a ser mayor que la fuerza de cohesión. Entonces ahí van a tener unidas toda la fuerza de cohesión entre las moléculas. Acá vamos a tener un ejemplo, el aire, el agua, el oxígeno y el gas de cocina. ¿Por qué se caracterizan? Porque van a tener una forma y volumen variable. Ya no van a estar definidas, sino una forma variable. Y la velocidad de esta caracterización del gaseoso es porque se mueven y su caracterización propia es debido a la temperatura.
Eso es lo que tenemos en el estado gaseoso. Entonces aquí la fuerza de cohesión va a ser mayor que la fuerza de repulsión. El estado plasmático. El estado plasmático es el estado más abundante que existe en la naturaleza. Lo podemos entender porque es un sistema que se va a hallar a elevadas temperaturas, como notan ustedes acá, a unos 2 por 10 a la sexta grado Kelvin. Miren la elevada temperatura que tiene acá el plasma, 2 por 10 a la sexta grado Kelvin. Y está constituido por partículas subatómicas. Ustedes ya saben cuáles son las partículas subatómicas. Y luego la materia está totalmente ionizada. Ionizada es cuando tiene catión positivo y anión negativo. Entonces ya los cationes y los electrones se encuentran libres. Los cationes positivos y los electrones libres tienen el signo negativo, por eso estamos hablando ionizado, positivo y negativo. ¿En dónde se encuentra el estado plasmático? Primeramente el estado plasmático se va a encontrar en la superficie del Sol. O sea, ustedes saben la temperatura en la superficie del Sol. Luego también se va a encontrar en el interior de los volcanes. Y ustedes mismos saben que en el interior de los volcanes la temperatura es elevadísima y ahí se encuentra la lava, que es un producto líquido que cuando empieza su ebullición alcanza su elevada temperatura y empieza ellos a levantar formando la fumarola, que es el humo. Luego también tenemos acá en las explosiones nucleares. Cuando hay una radiación de explosión nuclear, ese plasma inmediatamente se va a tener una temperatura demasiado elevada, por eso es que es estado plasmático. Y cuando se habla de estado plasmático se tiene que hablar del plasma. El plasma también es un buen conductor de calor. Cuando sale la elevación del interior de los volcanes, ya ustedes tienen que darse cuenta cómo va a ser el plasma. Si es calor, cualquier cantidad, la temperatura se va a elevar. Y luego también va a ser un buen conductor de la electricidad. Es un buen conductor de electricidad. Y luego también va a ser una partícula, es una mezcla de partículas cargadas, o sea, de iones positivos y de iones negativos. Eso es en cuestión del plasma. Luego vamos a tener también los cambios de estado. Cuando hay cambio de estado, va a ser una variación. La variación de un estado a otro, del estado sólido al estado líquido y del estado líquido al estado gaseoso. Nuevamente va a tener otra variación del estado gaseoso al estado líquido y del líquido al sólido. Entonces esa variación se va a depender de la variación del cambio de temperatura de un estado a otro. Y ahora vamos a tener en cuenta lo que es la pérdida y ganancia de energía. Acá en este cuadrito quiero indicarle acá en los cambios de estado de materia. Miren acá, está el estado sólido, está el estado líquido y el estado gaseoso. Luego tenemos que tener en cuenta que del momento en que el estado sólido se cohesiona, se dan cuenta, se va a fusionar. Por eso es que se va a mantener unida el estado de reposo en una forma ordenada. La fusión del estado sólido al estado líquido. Ahora, del cambio de sólido al líquido se llama fusión. Ahora del líquido al gaseoso mediante la vaporización. Y la vaporización, vamos a tener en cuenta, es cuando vemos acá, de acuerdo a la gráfica, el contenido cuando la tetera empieza un estado de ebullición alcanzando una temperatura de 100 grados centígrados. Y de acuerdo a la gráfica van a notar ustedes un vapor. Ese vapor quiere decir que se está evaporando y va convirtiendo en un gas. Y va cayendo la temperatura propia de 100 grados centígrados. Y ese vapor también cuando ustedes lo colocan a la palma de la mano, quema. Y cuando quema se enfría y nuevamente puede caer gotitas de agua. O sea, este vapor nuevamente puede convertirse en líquido. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que estamos viendo acá, de acuerdo a esto, el sólido al líquido se va a convertir el cambio en fusión y de líquido al gaseoso la vaporización. Y luego también del gaseoso que estábamos indicando, de acuerdo a esto, la condensación al líquido. Y luego del líquido también se puede solidificar y se va a convertir en sólido. O sea, lo que estamos viendo, si hacemos confeccionar una limonada,
lo llevamos a un envase para los hielos, inmediatamente este líquido, de acuerdo a la temperatura que va a obtener su baja temperatura en la refrigeradora, inmediatamente se va a volver un sólido. Y ese sólido se va a convertir en un adoquín, y donde las moléculas de ellos están cohesionadas, están unidas, no están desordenadas. Por eso es la diferencia de acá. Luego también tenemos del estado sólido, puedo actuar directamente al gaseoso. O sea, el cambio puede ser directamente del sólido al gaseoso, y ese se llama solidificación, pero una solidificación directa. Tenemos un ejemplo, el ejemplo de una naftalina. La naftalina que venden ahí en la calle es un producto sólido de un color blanco. Un color blanco. Ese sólido inmediatamente ustedes, de acuerdo a ¿cómo se llama? Lo que tengan ustedes, lo colocan, por ejemplo, para los ternos, para que no se polille, o sino para que mantengan el ambiente ahí, y luego, ¿cómo van a notar después de un tiempo de que ese sólido se ha evaporado? Y solamente, ¿cómo lo van a notar? Con el mismo olor. Van a buscar usted la bolita de naftalina y desapareció. Entonces, acá se produce un cambio prácticamente más directo del sólido al gaseoso, que se llama sublimación. Pero también podemos tener otro cambio que se llama del gaseoso al sólido. Y esta sublimación va a ser lo inverso. Lo que hemos visto ya de una sublimación directa a una sublimación inversa. Ahora tenemos acá otros cambios de estado también que se pueden producir. Y lo que se producen es el líquido a vapor. O sea, de acuerdo a lo que hemos visto ahí, evaporización. Es una evaporización solo a partir de la superficie libre del líquido. La evaporación de la benzina. La benzina es un líquido primeramente que se utiliza para prender cigarrillos. Eso se utilizaba en un encendedor. Ese encendedor inmediatamente tenía una piedrita, todo lo hacía la fricción, lo friccionaba, inmediatamente prendía y encendía su cigarrillo. Y luego que lo apagabas y esa benzina se evaporaba ya, inmediatamente. Por eso estamos hablando de la benzina. Luego la evaporación de un líquido, ya que hemos dicho, cuando ya llega a su ebullición, esto se va a evaporar y ese líquido se va a convertir en vapor. Entonces ahí tenemos ese ejemplo para que el alumno tenga conocimiento de eso. Luego tenemos acá otro cambio de estado y de acuerdo, miren acá a la gráfica, la ebullición. Este es un proceso que todos los alumnos lo notan cuando quieren calentar agua caliente en la tetera. El proceso, si tienen la curiosidad, van a notar ustedes, es una vaporización a temperatura constante. ¿Qué cosa quiere decir? Que todos los puntos que prenden ustedes ahí en su cocina a gas van a tener unos puntitos. Esos puntitos son puntitos de ebullición. O sea, cada uno va a tener su propio donde calentar acá este perol que tienen acá. Otros van a tener a su tetera. O sea, toda la parte constante va a ser, toda la masa líquida se va a calentar. Y cuando ya está en un proceso de calentamiento, inmediatamente ustedes tocan la parte de la tetera, ya empieza a ver que ustedes está un poco caliente. Y más adelante ya empieza a notarse mediante unas burbujas. Esas burbujas también ya tienen la presencia que ya va a empezar la ebullición. Y esa ebullición se va a obtener cuando empiece a tener una presión determinada. ¿Qué cosa quiere decir una presión determinada? Cuando ya empieza la tetera a tocar, a decir que ya está la ebullición, ya inmediatamente empieza la vaporización a salir y luego tiene una forma de un pito que te llama todo de que ya inmediatamente ya empezó la ebullición y que ya debes apagar tu cocina. Y cuando ya apagas tu cocina quiere decir que nuevamente la ebullición empieza a bajar y solamente ya el vapor ya está contenido en la tetera. Y esta ebullición se realiza en el agua es a 100 grados centígrados. Y este punto de presión es igual a una atmósfera. Esto es ya los valores de la atmósfera, esto lo vamos a ver más adelante. Y luego la volatilización. Aquí sí tenemos que tener en cuenta la presentación, solamente esto se realiza en algunos líquidos. Esta es una vaporización violenta. Mire, primeramente tenemos acá el alcohol.
el alcohol que ahora se utiliza bastante en la cuarentena. Inmediatamente yo agarro un líquido de alcohol, fricciono acá en mis manos, lo echo y me froto todos mis brazos, todo, inmediatamente se evaporó. Entonces, ¿qué pasa? Pero ustedes inmediatamente ponen ahí en su mano que huele y se ha evaporado, pero tiene la presencia del alcohol. Entonces, ahí tenemos en cuenta. Luego también tenemos acá el ron. El ron, no vayan a confundir el ron de tomar, de beber. No, es un ron que exclusivamente de que se utilizaba anteriormente para cocinar. Es el ron de quemar. Eso lo venden en las ferreterías. El ron que ustedes piensan, eso sí lo venden en las bodegas. No vayan a confundir una cosa con otra, joven. Entonces, ese ron lo van a tener acá. Lo compran líquido o también ya viene envasado, así ¿cómo se llama? En un plástico. Exclusivamente también para que algunas personas que no tienen condición económica y lo utilizan para prender su cocina. Luego también tenemos la acetona que utilizan más las mujeres para poder limpiar todos los tintes que puedan tener acá en sus uñas y en sus pies que se han colocado. Entonces con eso lo disuelve y lo limpia. Pero van a tener ustedes el olor de la presencia de la acetona. Y el éter. El éter también es un producto que se utiliza en la actualidad ¿para qué? Para que cuando las personas se dedican inclusivamente para poder a las personas algo le colocan con una especie de algodón y luego lo hacen dormir. Ese es el éter, ¿se dan cuenta? Y luego tenemos el alcohol y por último la gasolina. Y la gasolina prácticamente es algo que utilizan todos los combustibles y solamente utilizan en cuestión del olor. Eso es cuestión de la volatilización. Volatilización quiere decir que inmediatamente utilizan el producto y luego se volatiza, se evapora. Así que jóvenes, espero haber desarrollado el tema y ustedes traten de alguna duda que tengan, inmediatamente consultan conmigo y estamos para esclarecer el tema. Muchísimas gracias, alumnos, y nos vemos hasta la próxima.